Bueno, hermanos, buenas noches. Continuamos mirando la palabra del Señor una vez más, esperando que sea el Señor hablando a nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora. Sabemos que Él es bueno con nosotros y que día tras día Él nos sigue hablando por medio de su hermosa y de su bendita palabra. Vamos a continuar entonces, hermanos, mirando el libro de Gálatas. Ya hemos mirado del versículo 1 hasta el versículo 10 y hoy nos corresponde otra porción de la escritura, la cual vamos a leer. Entonces vamos al libro de Gálatas capítulo 1 versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bien, hermanos, vamos entonces a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, glorificado seas tú, oh Señor, porque tú eres digno de gloria, porque tú eres digno de honra, oh Dios. Nos acercamos a ti en esta noche confiados de que tu santa palabra es lo único, Dios, que transforma nuestras vidas. Tu Santo Espíritu en medio nuestro, Señor, nos guía y nos conduce a lo que es correcto por medio de ellas. Rogamos, Señor, por los que no son creyentes, que escuchen tu mensaje esta noche, que seas tú también hablando a sus corazones. Oramos a ti, Señor, y nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la vez pasada terminábamos con el versículo 10. El versículo 10 decía: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. En el versículo 11 Pablo sigue diciendo algo similar. Dice el versículo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo deja muy claro que el evangelio que él predica no es un evangelio según el hombre. No es un evangelio que viene del hombre y por ende tampoco pretende agradar a los hombres, como que es lo que pasa muchas veces, y miraremos esto durante esta noche, de que muchas veces lo que se busca con las cosas de Dios es agradar a los hombres y no realmente agradar a Dios. Entonces, cualquier evangelio diferente al que es anunciado por el apóstol o al que está aquí estipulado en la palabra del Señor no es de Dios sino de hombre. Cualquier cosa que se llame evangelio, cualquier cosa que se predique y siga evangelio, si no está bajo los parámetros bíblicos, bajo los parámetros establecidos por nuestro Señor Jesucristo y aún por los apóstoles o por medio de la Escritura, no es un evangelio de Dios, es un evangelio que trata de agradar al hombre. Versículo 12. Hablando de este evangelio, el apóstol dice entonces: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si miramos bien o entendemos un poco quién era el apóstol Pablo, y a pesar del conocimiento que el apóstol tenía,
en cuanto a la ley, eso sí, no sabía realmente lo que era el Evangelio, hasta que el mismo Señor Jesucristo se lo reveló. Y quiero que pensemos, o pensemos no, que la persona que está con nosotros escuchándonos esta noche y no es creyente, usted puede aprender y saber muchas cosas acerca del Evangelio, muchas cosas acerca de la Biblia. Pero si todo esto no le conduce a Cristo, no le sirve de nada. Vemos el ejemplo del apóstol. Sabía mucho, pero con todo su conocimiento, con todo su estudio, no conocía lo que realmente era el Evangelio. Y probablemente era un hombre que se sabía la ley, así literal, la ley, versículo o párrafo a párrafo, la ley de Dios, porque era un hombre, era un fariseo, eran personas con un muy alto nivel intelectual en cuanto a la ley de Dios, pero aquí en su corazón, nada que ver con las cosas del Señor. Hermanos, no podemos olvidar entonces el problema que estaban teniendo los hermanos de Galacia, que eran algunos que querían judaizar, imponer una religión predicando un evangelio diferente y por medio de costumbres antiguas que solamente se practicaban en el pueblo de Israel. Pactos que Dios había hecho con Israel querían imponerlos en el tiempo de ahora, después de que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este evangelio que recibió el apóstol, como bien dice acá, no lo aprendió de hombre alguno, no lo recibió de hombre alguno, sino que fue el mismo Señor quien le reveló. Fue el mismo Dios el mismo Señor Jesucristo quien le mostró ese evangelio. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice el apóstol Pablo: ya conocéis mi conducta, mi proceder en otro tiempo. ¿De dónde? En el judaísmo. Si el judaísmo o la religión, por eso le decía, hermanos, que el problema de Galacia era el judaísmo, una religión que querían imponerle estas cargas de esta religión. Y ellos predicaban que era lo mejor, pensaban que era lo mejor. Pero si el judaísmo es tan bueno, ¿por qué cuando el Señor se le revela a Pablo, él opta por seguir a Cristo, y al seguir a Cristo está dejando a un lado el judaísmo? ¿Por qué? Si es tan bueno, ¿por qué decide entonces salirse del judaísmo? Sea la religión que sea, hermanos, en este caso el judaísmo, porque privaba de la libertad, le privaba al apóstol de la libertad. Era un esclavo más. ¿De qué? De tradiciones, de ritos, de costumbrismos, de cosas que realmente no agradaban a Dios, sino que agradaban a los hombres. Pero entonces notamos, hermanos, y dice que su conducta era diferente cuando estaba en el judaísmo. O sea que si cuando estaba en el judaísmo vivía de una forma, significa de que ahora como creyente, en el judaísmo era una cosa, ahora como creyente, él se conduce de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Porque es muy bueno? No. Porque realmente conoció a Cristo, realmente fue revelado en su corazón el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes, quiero que pensemos en algo, y es algo que me ha estado, pues no atormentando, pero sí he estado pensando mucho en eso. ¿Y será que mi conducta es igual o es diferente antes de conocer a Cristo? Porque muchas veces, cuando nos conducimos de una manera, decimos, es que así soy yo. Pero recuerden, hermanos, que cuando hemos llegado a Cristo, y es un versículo que nos encanta, pero muchas veces no lo queremos aplicar. No, yo soy nueva criatura,
De modo que según está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero hay cosas, hermanos, que yo tengo que dejar como creyente, yo tengo que ir dejando. No, pero eso sí, no es que yo como lo voy a dejar. Hermano, hay cosas que tenemos que dejar porque nuestra conducta tiene que ser totalmente diferente, porque Cristo nos ha dado vida. Pablo conoce muy bien la conducta Pablo conoce muy bien la conducta del judaísmo y quiere mostrar a la iglesia, por medio de su presentación, cuál es el verdadero propósito del judaísmo. Entonces veíamos lo que hacía Pablo en el judaísmo, que era perseguir a la iglesia de Dios y tratar de destruirla. En el trasfondo o la cosa que no es tangible en cuanto a todo esto, de introducir algo que no es del Evangelio de Cristo, es destruir. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, pero hermanos, pensaba yo hace poco, antes, que era el apóstol Pablo quien quería perseguir, que quería tratar de destruir, que era el judaísmo, que era la religión que quería acabar. Detrás de todo esto está Satanás. Satanás trabaja, hermanos, Satanás sigue operando de formas que nosotros no logramos entender. Por tanto, tenemos que ceñirnos a la palabra del Señor, tenemos que meternos ese evangelio aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Satanás también quiere destruir, y ese es el propósito, ese es el trasfondo de todo lo que era este judaísmo: querer destruir, querer acabar con la iglesia de Dios. Y los tiempos, dice por allá Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es porque ya fue en otro tiempo. Y no pretendamos, hermanos, de que la iglesia, nosotros nos seguimos a la palabra de Dios y Satanás no puede tocarla. No, Satanás nos quita la vida, Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas. Pero él trabaja día y noche de una u otra forma para que la iglesia de Dios sea destruida. Y tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que rogarle mucho al Señor que nos libre de eso. Versículo 14 dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos entonces a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 5. Bueno, leamos 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice entonces: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, dice el versículo acá, que leíamos acá en Gálatas, que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Dentro del judaísmo, ser fariseo era una posición muy alta, y estando Pablo en medio de los altos puestos, dice que aventajaba, lo hacía mejor que muchos de los otros fariseos. Si miramos acá en Filipenses, por ejemplo, dice, en cuanto a la ley, en cuanto a temas de la ley, él era fariseo. En cuanto a celo, por su tradición, por su religión, era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque según ellos la iglesia de Cristo, los que predicaban a Cristo, querían acabar con lo que era la verdadera religión.
Entonces, ¿qué hacían? No, esto no puede ser, y perseguía a los creyentes para meterlos presos, para privarles de su libertad, y aún firmaba sentencias de muerte. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que Pablo se conducía de una forma muy correcta en cuanto a la ley. Y dice que aventajaba, hacía mucho mejor las cosas que los otros fariseos. Pablo era celoso de las tradiciones. Miramos acá en Gálatas, dice, celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuál es el fruto entonces, o cuál es el fruto de continuar con las tradiciones de los padres? Ante los hombres esto tiene mucho valor, ante Dios no tiene nada de valor. Predica uno el Evangelio, Cristo murió por ti, eres un pecador, si no te arrepientes vas al infierno. Les predica uno el Evangelio. Y dicen, pero es que eso no es lo que me han enseñado mis padres. Mi abuelita toda la vida fue católica, mi mamá toda la vida fue católica, y yo voy a cambiar. No, yo no puedo cambiar. Se están ciñendo la gente, o muchas veces nosotros también estamos ciñendo a las tradiciones de nuestros padres. Hermano, ¿y usted por qué es así? ¿Por qué es esa actitud? Hermano, mi papá fue así, mi abuelo fue así, yo también no, porque entonces yo voy a cambiar. No. Pero en cuanto a este tema del judaísmo, de la religión, ante los hombres esto tiene mucho valor, pero ante Dios no tiene ninguno. ¿Y por qué no tiene ningún valor? Porque esta religión, porque esto que está practicando, estas costumbres, estas tradiciones no le están llevando ante Dios. Esto no lleva a Dios. Lo único que lleva a Dios, y lo hemos mirado así por encimita, es Cristo, nada más. Como creyente puedo caer en el peligro de confundir una vida consagrada a Dios con una tradición. Y tristemente voy a la iglesia o me conecto a la reunión para que los hermanos vean que yo asisto o me conecto. Y estoy perdiendo de vista el propósito de la reunión, que es alabar a Dios y ser nutrido por su palabra. Ay, hermanos, me ha pasado de caer en ese error. No, es que si yo no me conecto hoy a las 5 de la mañana, ¿qué irán los hermanos? No, me voy a conectar para que ellos vean que estoy conectado, apago la cámara, pero yo sigo durmiendo. Confundimos, hermanos, muchas veces confundimos las cosas de nuestro Dios, confundimos una vida consagrada a Dios y la volvemos una tradición. Yo voy, yo asisto para que vean que asisto. Pero no lo decimos hacia boca llena, sino que la actitud de nuestro corazón es esa, de querer aparentar, de querer agradar a los hombres. Volvemos al versículo 10 de Gálatas, de querer agradar a los hombres. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Vemos este pero del versículo 15, es muy importante y derrumba todo lo que el apóstol era dentro del judaísmo. Dice, pero cuando agradó a Dios, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando recién nos convertimos al Evangelio, pensábamos que yo había escogido convertirme en un hijo de Dios, pero no fue así. Fue el Santo Espíritu de Dios y su llamado que nos convenció de pecado y vimos que no había otra opción aparte de reconocer a Cristo como Redentor y Salvador.
No era que nosotros hayamos decidido, no fue nuestro estudio, no fue nuestros padres, no fue el conocimiento de nuestros padres, no fue ni aún mi mismo conocimiento el que me llevó a Cristo, sino que fue su Santo Espíritu guiándome, convenciéndome a que yo era un pecador y que necesitaba de Cristo. Por eso decía que todo esto, este pero, y todo lo que era el apóstol Pablo había sido derrumbado. ¿Por qué? Porque vio que nada de esto le servía para ser hijo de Dios. Entonces dice acá el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Encontramos una expresión similar en Isaías 49:5. Isaías 49:5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y Jeremías capítulo 1, versículo 5 también dice una expresión similar. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermanos, el Señor nos libre de pensar que Él escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió. Todo aquel que cree o todo aquel que recibe el Evangelio de Cristo se convierte en un escogido de Dios. No que Dios dijo, como una vez un hermano me comentaba, que eso es como un partido de fútbol. Que no es así, pero es que un hermano me comentaba, esto es como un partido de fútbol. Hay 30 personas, pero en el equipo no pueden jugar sino 11. Yo escojo a 11 y esos 11 son los que juegan, los otros no juegan. Que así pasaba con la salvación, decía este hombre. El Señor escoge a unos para que sean salvos y los que no, ya no pueden ser salvos, no tienen esa opción. El Señor da la opción, de que todo el mundo sea salvo, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor no ha escogido unos cuantos para ser salvos. Sigue diciendo entonces, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Entonces, esto fue lo que le agradó a Dios. Dice, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, y explica acá, Dios fue el que le apartó del vientre y Dios fue el que lo llamó por su gracia, pero lo que le agradó a Dios fue revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol, para que yo le predicase entre los gentiles. Cuando Cristo es revelado en nosotros, las tradiciones religiosas son quitadas de nuestra vida para agradar a aquel que nos llamó. Cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo fue manifestado en nosotros, cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, todo lo que era tradición, todo lo que es religión fue quitado de nuestra vida. Como dije, para agradar a aquel que nos llamó. Los propósitos de la revelación de Cristo en nosotros son los siguientes. Vemos entonces Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El primer propósito de ser nosotros hijos de Dios, es dar gloria y alabanza. Dice ya en Isaías, para gloria mía te he formado.
Para gloria mía te he creado, te formé y te hice. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos convertimos al Señor, dar gloria a Dios. Segundo, obviamente, dice Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando Cristo es revelado a nosotros, el propósito es salvarnos, no condenarnos, porque para eso Cristo vino al mundo, para salvarnos, para ser salvos. Y otra cosa que podemos mirar en cuanto al propósito de la revelación de Cristo en nosotros, está en Mateo capítulo 28 y versículo 19. 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hemos recibido a Cristo. Llevar el Evangelio a otras personas. Pablo sabía que él había sido llamado para predicar. Vemos en Hechos capítulo 9, vuelvo un momentico, y damos el versículo 16, dice, revelar a su Hijo en mí el propósito de la revelación de Cristo en el apóstol era para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces vamos a Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, hermanos, enseguida el apóstol recobró su vista porque cuando tuvo el encuentro con el Señor, una luz lo dejó como ciego. El Señor le dice, ve a tal sitio, allí hay un hombre, ve y búscalo. Entonces el apóstol se dirigió donde el Señor le encomendó. Y pues como miramos acá en el acontecimiento, este hombre ora y le caen como dos escamas de los ojos. Apenas el apóstol Pablo recobra sus fuerzas y recobra la vista, fue a predicar o empezó a cumplir el propósito de la revelación de Cristo en su vida. Él no se puso a preguntar cosas de las cuales ya sabía. ¿Por qué? Ese era el propósito suyo. Predicar a Cristo. Y ese versículo 16 al final dice que él no consultó enseguida con carne y sangre. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vemos entonces acá en el relato cuando Pablo está en Damasco, que enseguida empieza a predicar el Evangelio de Cristo. Enseguida empieza a cumplir el propósito para el cual ha sido llamado. Hay dos cosas que quiero que pensemos, y es si realmente nosotros estamos cumpliendo el propósito que Dios nos ha puesto. Dar gloria a su nombre y predicar el Evangelio. Vemos entonces el apóstol lo hizo enseguida. Pero sí, hermanos, tengo que tener un corazón dispuesto a agradar al Señor, a cumplir ese llamado que el Señor me ha hecho. Y otra cosa que quería que pensáramos para terminar, la partecita que al final del versículo 16 dice que no consulté enseguida con carne y sangre. Hay cosas, hermanos, que yo sé, me sé la respuesta, y no necesito preguntar para
no necesito preguntar cosas para hacerlas. Por ejemplo, dice la Escritura que antes de tomar la cena, examínese cada uno. Debemos examinarnos antes de tomar la cena. ¿Qué debemos hacer si tenemos un problema con un hermano? Dice la Biblia, deje su ofrenda, solucione el problema con su hermano y después ahí sí lleve su ofrenda. Dice aquel pasaje, o sea, cada uno examine a sí mismo y tome y coma y beba de la copa. Entonces, ¿por qué hay veces preguntamos cosas? No, voy a preguntar al hermano si realmente, hermano, ¿será que tengo que pedirle perdón? Porque yo estoy ofendido con él. ¿Será que tengo que pedirle perdón para tomar de la cena? ¿Por qué preguntamos cosas que ya sabemos? Hermano, lo que pasa es que yo ayer fui al centro y vi a una señora que tenía la billetera ahí en el bolso, entonces yo la cogí, me saqué toda la plata y le volví a poner la billetera ahí. ¿Será que eso estuvo mal? ¿Será que si yo tengo ese pecado en mi vida puedo tomar de la cena, hermano? Bueno, y ves, tenemos que dejar de preguntar cosas que ya sabemos la respuesta y más bien actuar, no consultar cosas que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Debemos de conducirnos enseguida a la gloria de Dios, a la gloria de Cristo. Entonces, hermanos, que el Señor sea ayudándonos y tengamos presente el problema en el que sí, que podemos tener. Satanás sigue trabajando, quiere destruir la iglesia de Dios, quiere destruir y acabar la iglesia de Dios, y tenemos que estar firmes en la oración, tenemos que estar creciendo cada día en el Señor y aferrándonos a Él y a su palabra, y teniendo en cuenta también de que con la costumbre, la religión, estas cosas no nos conducen al Señor, y que sí, oremos al Señor que nos libre de caer en este problema o en este peligro de confundir la vida consagrada al Señor con una religión. Hermanos, que el Señor les guarde y que les bendiga. Tengan buena noche.